Alcalá Día a Día. Hoy es 27 de abril, es miércoles, son las 11:15 de la mañana. A esta hora llega un espacio que nos acerca a la educación de nuestros hijos en todas sus posibilidades, que no son pocas, desde luego. Y para ello estamos utilizando algo que agradecemos muchísimo a Avanza, Centro de Estudios, esa academia que está situada frente al Instituto Cristóbal de Monroy y que semana tras semana nos acerca esa educación, la educación de los niños a la radio. Eso que tanto nos preocupa a los padres y que desde luego en determinadas cuestiones pues no sabemos muy bien cuál es el camino que debemos seguir. Por eso buscamos cada miércoles aquí en la sintonía de Radio Guadaira pues a los profesionales que nos puedan aclarar un poco sobre esas dudas que muchas veces nos llegan. Otras semanas hemos estado comentando, hablando de otros temas que a los niños pues hay que ponerles ciertas normas o ciertos límites. Sin embargo, muchos padres no dejan de decir a sus hijos una y mil veces que no salten en el sofá, que recojan su habitación, que se cepillen los dientes, que se peinen un poquito más, que coman mejor. Esto, pues son planteamientos que se dan en el día a día con nuestros hijos, y cuanto más pequeños, pues todavía quizás mucho más. ¿En qué fallan para que los hijos no cumplan esas órdenes? Muchas veces nos hemos podido hacer esa pregunta y otras tantas de las que hablaremos aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Hasta ese centro Avanza, Centro de Estudios de Alcalá de Guadaira, nos vamos. Allí está Cristina González Cava, quien saludamos a esta hora de la mañana. Cristina, buenos días. Hola, buenos días, Manolo. Bueno, nos gustaría conocer más detalles sobre esos niños que desobedecen casi por sistema muchas veces a sus padres. ¿Son actualmente los niños más desobedientes o es que también los propios padres están más desesperados, o da la sensación que están más desesperados, o es que aguantamos menos? ¿Qué nos pueden decir sobre este asunto? A ver, los niños no es que sean más desobedientes, el problema es que los niños saben ahora más que antes, son más inteligentes y además existen diferentes estímulos, factores externos que hacen que esa inteligencia sepan incluso más que los propios papás. Uh-huh. Desde bien pequeñitos ellos están al alcance de las nuevas tecnologías. Existe más facilidad para ir a conocer desde muy pequeñito, actividades deportivas o de paseo, de montaña, mar, conocen también muchos transportes de aviones, barcos. Entonces se le está despertando tanto una inteligencia emocional como una inteligencia cognitiva. Uh-huh. Y ese tipo de estímulos hacen que sean un poco más rebeldes. Uh-huh. Y claro, y también los padres, pues en este sentido se preocupan, ¿no? Porque ¿cómo se puede actuar cuando un niño es desobediente casi sistemáticamente, ¿no? Cuando no atiende a lo que el padre, con las mejores intenciones, pues les plantea. ¿Qué se puede hacer? A ver, es que el problema está que nosotros muchas veces nos cuesta trabajo mantener el castigo, porque somos débiles con nuestros hijos. Nuestros hijos, como te acabo de comentar, llegan a ser más inteligentes y saben dónde nos pueden dar para que nos duela. Uh-huh. Como por ejemplo utilizar la frase de es que pasas poco tiempo conmigo, es que cuando estás en casa no me estás prestando atención, es que me siento solo. Entonces ese tipo de cosas que nos dicen nos hace sentir culpables, y donde tenemos que donde tenemos que mantener un orden, ahí es donde ellos ven que estamos débiles y consiguen dar la vuelta. Uh-huh. Y al conseguir dar la vuelta llegan a no cumplir esas órdenes. Suponemos que también ahí la propia edad del niño
en función de esa propia edad, pues habrá que tomar medidas de una manera u otra. Porque algunos padres muchas veces consideran que sus hijos pues son demasiado pequeños para que entiendan que deben cumplir cierta orden que les pueda dar el padre o madre. ¿Desde qué edad hay que empezar a intentar que los niños empiecen a obedecer lo que les piden sus padres? Pues hay que hacerlo, os va a parecer extraño, pero hay que hacerlo desde que nacen. Es decir, nosotros tenemos un bebé en casa y en el momento que ese bebé ya lo tenemos, ya le empezamos a dar órdenes de cuándo tiene que comer, le vamos ajustando los horarios. Nosotros ¿qué vamos haciendo? Que le vamos, por ejemplo, le vamos dando de mamar a nuestro hijo a demanda, es decir, cuando él nos lo va pidiendo. Pero nosotros, a medida que va pasando ese tiempo, esos meses, vamos adaptando a nuestro hijo a los horarios que realmente nos van interesando a nosotros. Por ejemplo, a la hora de desayunar, a la media mañana, a la comida, a la merienda, a la cena. Es decir, ya vamos creando un orden para que nuestro bebé vaya haciéndose a ese horario. Entonces, claro, es cierto que existen etapas, pero desde primera hora hay que tener ese orden o ese mandato con nuestro bebé. Tanto bebé, niño pequeño, adolescente, adulto. Diferente. Cristina, comentabas tú anteriormente que algunos niños que muchas veces plantean, pues eso, ¿no? Que los padres pasan poco tiempo, que nunca está en casa, que ciertas cuestiones, ¿no? Esto puede afectar a su comportamiento. Claro, los padres, en una inmensa mayoría, muchas veces no están todo el tiempo que les gustaría estar en casa por cuestiones laborales. Claro. Y en algunos casos todavía aún más cruel porque porque el padre y la madre trabajan y por lo tanto a lo mejor pasan más tiempo pues con abuelos o en la guardería, o en fin, o con algún familiar o con alguna persona que pueda estar un poco al cuidado de este niño, ¿no? ¿Eso afecta también en el propio comportamiento? A ver, no, es una variable más a tener en cuenta, pero realmente no afecta a que tus hijos sean más desobedientes o sean más rebeldes, para nada. Es un factor más en cuenta y ya está. Lo que pasa es que si lo utilizan los niños, pues como he dicho antes, para hacernos sentir culpables. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante eso? Pues el tiempo que estamos con ellos, que sea un tiempo de calidad. Pero lo que no debemos de hacer es acostumbrarnos a el tiempo que pasemos con ellos. Por ejemplo, vamos a llevarlo al show, vamos a llevarlo de atracciones, ¿no? Podemos estar perfectamente en casa y que sigan nuestras normas que nosotros establecemos, porque para eso somos nosotros los mayores y somos sus padres, pero el tiempo que sea bueno y que sea educando a nuestros hijos. Y cuando te refieres, Cristina, a ese tiempo de calidad, si hay algunos padres que puedan estar poco tiempo con sus hijos y dices que si está poco tiempo, por lo menos que sea de calidad. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablamos de tiempo de calidad compartido con su hijo? Pues mira, por ejemplo, en la mayoría de los casos que conocemos incluso en nuestro entorno, tanto los papás y mamás tenemos que trabajar porque, bueno, mira, hay una hipoteca que pagar, hay una serie de préstamos que pagar, hay una alimentación, hay una ropa, hay una serie de factores a nuestro alrededor. El propio niño, ¿no? Es un gasto importante también, ¿no? Entonces tú necesitas dinero para subsistir. ¿Qué pasa? Que en nuestro entorno todas esas personas llegan a casa a las 8:30 de la tarde. Bueno, yo en realidad a ese contrato, a ese niño hay que bañarlo, a ese niño hay que darle una cena y hay que hacer a lo mejor o alguna actividad o simplemente contarnos qué hemos hecho. A eso me refiero con el tiempo de calidad. Eso sí es calidad para un niño, porque el poco tiempo que estás con él le estás prestando atención. Si llegamos a casa y lo que hacemos es se baña el niño, se le da de cenar, no hay una comunicación con él, si lo que hacemos es, por ejemplo, encender la tele y que se vea la tele, eso no es calidad, eso no es estar con tus padres. Eso realmente lo que está haciendo es, el niño al final lo que está entendiendo lo estamos haciendo. Entonces ahí es donde empieza su rebeldía. A eso me refiero con calidad. Y si a esa televisión le añades también por las redes sociales, el móvil y todas esas cosas, pues al final cuando no se mantiene ni una sola conversación ni tan siquiera con el propio. ¿Cuáles son los principales problemas de comportamiento que suelen dar pues por una situación como esa? Es función la etapa, Manolo, porque no es lo mismo los problemas que te vas a encontrar cuando hasta los 3 años a lo que te vas a encontrar de 6 a 9 años o ya cuando son adolescentes. ¿Qué te vas a encontrar hasta los 3 añitos? Pues lo que siempre tenemos todas las mamás y los papás, que yo me meto en ese grupo, el problema del sueño, el que tienes que establecer unas normas para que ella se vaya a dormir sola a su cuarto, el que a la hora de las comidas, que debe de comer todo eso al final son problemas que al final generan una consecuencia.
¿Qué consecuencia es? Pues que, claro, yo no quiero dormir solo, yo no quiero comer esto, y ya empieza entonces con la desobediencia y tú tienes que poner normas. ¿Qué pasa de 6 a 9 años? Pues ahí está el problema el tema de las normas que tienes que poner para el tema de el tema de a lo mejor ya me quiero ir a casa de algunos amigos y tú a lo mejor no, esas amistades mucho, entonces ahora ya también tienes que poner otra serie de normas, ¿sabes? Ya has pasado el del 0 a 3 años. ¿Y qué te ocurre cuando ya tu hijo es adolescente? Pues ahora tienes otros problemas, como por ejemplo, ¿cuáles? He dado en otras sesiones, el tema de cómo te comunicas con tu hijo. Cuando tienes que negociar con tu hijo para conseguir algo, porque ahí sí es cuando ya entra en juego esa negociación con tu hijo de 13, 14, 15 años, ya no es tan fácil. Porque es ahí que cuando incluso lo puedes perder, ¿no? En el sentido de que si tú al final, si eres un padre autoritario, impongo mi condición, porque sí, sin dar un argumentario, cuando ese chaval llega a 16, 17, 18 años, no va a tener un respeto hacia sus padres. Hay que hablar más, ¿no? Sí, sobre todo mucha comunicación y escuchar. Muy bien, pues Cristina, muchísimas gracias por lo menos aclararnos algunas cuestiones. Después hay más casos más concretos, más puntuales, pero para eso hace falta evidentemente un estudio mucho más profundo, claro, que cada situación. Bueno, una situación de supervivencia que se llama ser padre o madre, que muchas veces pues determinadas cosas, determinadas cuestiones pues nos desbordan a todos los que han sido padre o madre, y evidentemente pues hay situaciones especialmente complicadas que muchas veces no se sabe exactamente cuál es el camino que hay que seguir. Pero bueno, Cristina González Cava, muchas gracias. Como persona profesional de Avanza, centro de estudios, academia situada frente al Instituto Cristóbal de Monroy, y que nos acerca cada semana a la educación de nuestros hijos en casos concretos o más concretos, pues ya saben que ahí tienen auténticos profesionales que le podrán hablar mucho más sobre el problema que puedan tener con su hijo. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Guadaira. A vosotros. Un saludo, buenos días. Alcalá, día a día.